Buenos días, mi nombre es Junior Ortega y yo voy a hablar un poquito sobre las redes WAN. Bien, como primero tenemos las redes de área amplia, también conocidas como WAN, por sus siglas en inglés Wide Area Network, que son sistemas de comunicación que interconectan múltiples redes locales a lo largo de extensas áreas geográficas que pueden abarcar desde ciudades y países hasta continentes enteros. Entre las características principales de las WAN podemos destacar la primera, que es la cobertura geográfica extensa, que a diferencia de las redes LAN, que se limitan a espacios reducidos como oficinas o edificios, las redes WAN abarcan vastas regiones, permitiendo la conexión entre dispositivos y sistemas en diferentes ubicaciones geográficas. Como segundo también tenemos la interconexión de múltiples LAN. Las WAN facilitan comunicación entre diversas redes locales, posibilitando que organizaciones con múltiples sucursales compartan información y recursos de manera eficiente. También está el uso de diversos medios de transmisión, que para establecer conexiones a larga distancia, las WAN emplean una variedad de tecnologías como líneas telefónicas, enlaces de microondas y conexiones satelitales. También tenemos lo que son las topologías comunes en las redes WAN, y entre ellas podemos destacar tres principales. La primera de ellas es la topología estrella, donde todas las redes locales se conectan a un nodo central, facilitando la gestión y el control de tránsito o el tráfico de datos. Como segundo tenemos la topología de anillo, donde cada red se conecta a dos redes vecinas, formando un círculo que permite el flujo de datos en una dirección específica. Y tercero, tenemos la topología malla completa, donde cada red está interconectada con todas las demás, proporcionando múltiples rutas para transmisión de datos y garantizando redundancia y resiliencia. Tenemos también las ventajas de las redes WAN. Bien, tenemos la comunicación global, que permiten la interconexión de redes y dispositivos a nivel mundial, facilitando la colaboración y el intercambio de información sin restricciones geográficas. También está el acceso centralizado a datos y aplicaciones, donde las organizaciones pueden centralizar sus datos y aplicaciones, permitiendo que sucursales y empleados remotos accedan a recursos corporativos desde cualquier lugar. También tenemos, por último, entre ellas, tenemos la escalabilidad, donde las WAN pueden expandirse según las necesidades de la organización, añadiendo nuevas sucursales o usuarios sin requerir una reestructuración completa de la red. Entre los desafíos asociados a las redes WAN podemos destacar algunos de ellos, entre los cuales podemos ver como primero los costos elevados, donde el establecimiento y mantenimiento de conexiones WAN pueden ser costosos debido a la infraestructura y los servicios requeridos. Como segundo tenemos las velocidades de transmisión más bajas. En comparación con las redes LAN, las WAN suelen ofrecer velocidades de transmisión menores, influenciadas por la distancia y la tecnología utilizada. Y por último tenemos la complejidad de la gestión, donde la administración de una WAN es más compleja debido a factores como la seguridad, la latencia y la coordinación entre múltiples proveedores de servicios. En otro tema tenemos los conmutadores de paquetes, que son dispositivos fundamentales en las redes de comunicación modernas que permiten la transmisión eficiente de datos al dividir la información en unidades más pequeñas llamadas paquetes. Estos paquetes se envían de forma independiente a través de la red y se reensamblan en el destino para reconstruir el mensaje original. Tenemos también el funcionamiento de la conmutación de paquetes, donde, a diferencia de la conmutación de circuitos, donde se establece una conexión dedicada entre el emisor y el receptor durante la comunicación,
la conmutación de paquetes no requiere una ruta fija. Cada paquete contiene información de direccionamiento que permite ser enrutado de manera independiente, pudiendo seguir diferentes caminos para llegar a su destino. Esto optimiza el uso de los recursos de la red y aumenta la eficiencia en la transmisión de datos. Tenemos también las técnicas de conmutación de paquetes, que existen dos principales entre ellas, que son los datagramas, que es en conexión, y los circuitos virtuales, que son orientados a la conexión. El primero, que son los datagramas, cada paquete se envía de forma independiente con su propia información de direccionamiento completa. Los paquetes pueden llegar al destino por rutas diferentes y en distinto orden al que fueron enviados. Y los circuitos virtuales, que son orientados a la conexión, se establece una ruta lógica antes de la transmisión de los paquetes. Todos los paquetes siguen esta ruta predefinida, lo que garantiza que lleguen al destino en el orden correcto. Entre algunas de las ventajas de conmutación de paquetes, tenemos la eficiencia en el uso de la red, que al no requerir una conexión dedicada, los recursos de la red se utilizan de manera más eficiente, permitiendo que múltiples comunicaciones compartan el mismo ancho de banda. También tenemos la tolerancia a fallos, que si una ruta en la red falla, los paquetes pueden ser redirigidos por caminos alternativos, aumentando la robustez de la comunicación. Y tenemos por último la flexibilidad, que es la capacidad de enrutar paquetes por diferentes caminos, que permite adaptarse a las condiciones ambientales de la red y organizar o gestionar de manera efectiva el tráfico. Como tercer tema, tenemos el direccionamiento físico de las redes de área amplia o WAN, por sus siglas en inglés, que se refiere a la asignación y gestión de las direcciones físicas o direcciones MAC, utilizadas para identificar de manera única a los dispositivos en una red extensa. A diferencia de las redes de área local, LAN, donde el direccionamiento físico es más sencillo debido a la proximidad de los dispositivos, en las WAN se requieren estrategias más complejas para garantizar una comunicación eficiente y precisa entre dispositivos geográficamente dispersos. Tenemos también el esquema jerárquico de direccionamiento físico en la WAN, que es común emplear un esquema de direccionamiento jerárquico en ella. Este enfoque permite estructurar las direcciones de manera que reflejen la organización física y lógica de la red, facilitando la gestión y el enrutamiento de datos. Por ejemplo, una dirección puede estar dividida en dos partes, una que identifica el conmutador o el switch y otra que identifica el puerto específico dentro de ese conmutador. Tenemos también las capas de modelo OSI involucradas en el direccionamiento físico de las WAN. Entre ellas podemos destacar dos principales, la capa 1 y la capa 2. La capa 1, que es la capa física, que describe las conexiones físicas entre la red de la empresa y la red del proveedor de servicios. Y la capa 2, que es la capa de enlace de datos, que se encarga de la transferencia de datos entre nodos adyacentes y el control de errores. Y como cuarto punto, tenemos el enrutamiento en redes de área amplia o WAN, que es el proceso mediante el cual se seleccionan rutas óptimas para que los datos viajen a través de una o más redes geográficamente dispersas. Este recurso es esencial para garantizar que la información llegue de manera eficiente y confiable desde su origen hacia su destino. Entre los componentes claves del enrutamiento en una WAN tenemos los routers o enrutadores en español, que son dispositivos que determinan la mejor ruta para enviar datos entre diferentes redes. Analizan las direcciones IP del destino y consultan sus tablas de enrutamiento para decidir el camino más adecuado.
También tenemos las tablas de enrutamiento, que son bases de datos internas en los routers que contienen información sobre rutas disponibles y métricas asociadas como la distancia o el costo, que ayudan a determinar la ruta óptima. Y por último tenemos también los protocolos de enrutamiento, que son conjuntos de reglas que los routers utilizan para intercambiar información sobre rutas y actualizar sus tablas de enrutamiento. Y estas se clasifican en protocolos de enrutamiento interior o IGP, que gestionan el enrutamiento dentro de una sola organización o sistema autónomo. Ejemplos incluyen OSPF, Open Shortest Path First, y RIP, Routing Information Protocol. Y están también los protocolos de enrutamiento exterior, EGP, que manejan el enrutamiento entre diferentes sistemas autónomos. Ejemplos más comunes de ellos son el BGP, que es Border Gateway Protocol. También tenemos la importancia del enrutamiento en una WAN. Las WAN permiten la interconexión de oficinas, centros de datos y aplicaciones en la nube a través de grandes distancias. Por ejemplo, una empresa con múltiples sucursales en diferentes países utiliza una WAN para conectar las redes de todas sus oficinas.